Dice que sean felices, nos decían por allí, gracias. Dice, lo que yo pretendo con mis bebés es que sean felices. Gracias, Jenny Carolina, por compartirnos. Y básicamente hay unas respuestas que allí aparecen. Y que ustedes no me dejarán mentir, porque pues yo traté de hacer el ejercicio también de preguntarme, yo soy mamá de dos niños, y de preguntarle a ciertos padres que conozco, bueno, ¿usted qué quiere con sus hijos en la vida? Y bueno, hay unos deseos naturales que aparecen allí, que logren lo que yo no he podido realizar, y esto es como un sentido de realización o de proyección que tiene el adulto sobre los niños. También que sean independientes. Listo, queremos que nuestros chicos en ese sentido de libertad y autonomía, pues puedan tomar sus propias decisiones, que sean profesionales en un mundo tan demandante en el que vivimos. Nosotros queremos que estudien en aras de construir esa libertad, ¿no? También que sean felices, varios nos han compartido por el chat que queremos que los chicos en ese sentido de proyección, deseamos que se puedan cultivar a sí mismos y puedan ser felices. Pensando también en el futuro, para algunos más cercanos que otros, queremos que consigan una buena pareja, ¿no? Que no les amargue la vida, que los haga sufrir, o sea, que encuentren esa persona con la cual quieran compartir su vida de manera amable y afectuosa. Y una última respuesta que encierra todo esto, y es que esto va acompañado de un sentido de éxito, de triunfo, y queremos que ellos logren muchas cosas. Aquí hay algo. Yo creo que posiblemente se nos escapan muchas respuestas, pero básicamente lo que uno encierra es que en nuestro imaginario, sin importar los padres en qué clase económica tengan, su religión, su condición social o su nivel de estudios, nosotros queremos que ellos logren lo mejor en la vida. Es decir, indistintamente de esos factores, es difícil encontrar un padre que nos diga, no, yo quiero que él fracase, yo quiero que él le vaya mal, ¿no? Todos los padres queremos los mejores deseos para nuestros hijos. Es por ello que ante la pregunta que de inicio nos convoca, y es saber la relación entre el vínculo afectivo y los procesos de aprendizaje, parece demasiado clara la respuesta. O sea, pareciera como obvio saber eh, que si quisiéramos demostrarlo en una ecuación simple, pues podríamos pensar esto, que a un mayor número y calidad de los vínculos afectivos, mejores son los procesos de aprendizaje, es decir, es una relación directamente proporcional. O podríamos decir lo contrario, entre menor calidad y número son los procesos del vínculo afectivo, pues menores serán los procesos de aprendizaje que tengan los chicos, los niños. Pero en esto surge una pregunta. Si la regla es así de sencilla y los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿qué es lo que pasa en el camino? ¿Será que hay algunas limitaciones en el proceso que inciden en que vaya por un lado el proceso de aprendizaje y por otro lado el vínculo? Bueno, sobre esto queremos irnos adentrando un poco. Y de manera sencilla podemos pensar entonces que sí hay una brecha. Hay una brecha o una distancia que vemos entre el deseo de los padres y por el otro lado están como las realizaciones. Y en medio de esto pueden haber múltiples factores. Es decir, hoy de hecho, pues vamos a tratar muy someramente de tocar alguno de esos factores, y acá en esa brecha pueden haber muchos, y algo que se ha identificado porque nos puede, es decir, indistintamente de la clase sociocultural, del lugar en donde usted se encuentre, esto es algo que nos pasa a todos cuando estamos en la crianza. Y es que hay unos imaginarios o unos mitos que aparecen cuando vamos a criar. Y es que nosotros, puede ser que usted haya salido de la escuela secundaria, haya obtenido un título universitario, pero en ningún lado nos han dotado de un título que diga que somos padres o madres de familia certificados, ¿no? Eso es algo que vamos aprendiendo y que lo aprendimos en primer lugar cuando fuimos hijos, porque tuvimos allá un primer contacto con qué era eso de ser padres. Pero luego en esas búsquedas, pues tenemos escenarios como este u otros escenarios en donde usted haya estado, y la misma experiencia que usted cada día construye con sus hijos nos permite ver qué imaginarios hay allí. En especial quiero que nos detengamos frente a esa serie de mitos o imaginarios que agudizan esa distancia entre los deseos
que tenemos y que nuestros hijos logren ese adecuado proceso de aprendizaje. Y quiero que aquí también lo hagamos de manera interactiva. Ayúdenme en el chat a completar algunos de estos mitos. Y si usted tiene un mito adicional que a usted le enseñaron, usted lo escuchó en su familia o quizá lo vive, por favor no duden en escribirlo porque eso nos ayuda en esta recopilación. Y aquí hay un primer mito. Y es que si a los hijos se les mima demasiado, se vuelven, y bueno, aquí se vuelven, en ese mito colombiano se vuelven, tenemos la palabra, se vuelven caprichosos, se vuelven necios, bueno, hay muchas palabras que aparecen allí. Hay un segundo mito que tiene que ver con que, ok, gracias, eh, en una mano el pan y en la otra, La correa. ok, en la otra el rejo, en la otra la vara, gracias. Esas son palabras que aparecen allí. Otro mito es, en esta casa no vamos a tener, y bueno, algunos no vamos a tener vagos, no vamos a tener perezosos, no vamos a tener mantenidos, aparecen varias palabras allí. Bueno, si los hijos hombres hacen tareas que les corresponden a las mujeres, se vuelven, ahí ya sabemos, afeminados y bueno, aparecen muchas palabras. Pensar que la buena educación se reemplaza siendo profesionales. Ese es un mito de crianza en donde quizá se suman muchos esfuerzos para que los chicos lleguen a lograr una universidad, pero finalmente la buena educación es ese conjunto de estímulos y valores que proyectamos en la familia y eso no se reemplaza con nada, así no vaya a la universidad. Hay otro mito que constituye todos los miedos, historias que nosotros no queremos repetir y terminamos proyectándolas. Por ejemplo, miedo a que si yo me divorcié, mi hijo se vuelva a divorciar, miedo a la soledad, miedo a que vuelvan a repetir alguna historia familiar de cualquier situación, a ser madre o padre soltero, a una elección en su orientación sexual, en fin. Creo que si todos nos preguntáramos por eso, existen diversos miedos que alimentan esos imaginarios o esos mitos. Y pensando aquí, lo que pasa es que esos mitos imaginarios hacen que esa distancia, haya una distancia muy grande entre los deseos que tenemos, como bien veíamos, todos tenemos buenos deseos con nuestros hijos, a que esas realizaciones se den. Y entonces es lo que nos hace pensar nuevamente en qué es el vínculo afectivo y por qué es importante en los procesos de aprendizaje. Bueno, quiero que revisemos aquí unas ideas sencillas que nos definen el concepto de vínculo afectivo. Partamos entonces por plantearnos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesita de un otro desde que nace. De hecho, para poder sobrevivir, el bebé necesita de un otro. ¿En qué? En su satisfacción de necesidades y allí es donde va a ir desarrollando su psiquismo o su ser interior y necesitará del vínculo con ese otro que le brinde qué? Cuidado, amor, respeto, protección, siendo fundamental desde el nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta todo el transcurso de lo que conocemos como la primera infancia. Bueno, hay un siguiente elemento aquí que ya no lo son planteamientos. Este es un planteamiento de Bowlby que es uno de los de quienes nos hablan del apego y la teoría del vínculo afectivo. Y él nos plantea que la configuración del mundo interno en el niño consolida sus habilidades sociales. Ya desde el 86 él nos dice esto: para que las habilidades y la inteligencia emocional en el niño se desarrolle y se consoliden esas habilidades cognitivas y sociales para desenvolverse en el mundo, es fundamental de establecer una relación próxima con un otro. Es decir, eso no se puede dar de manera independiente o con el síndrome del llanero solitario no es posible. Necesitamos de un otro para que esa inteligencia emocional pueda desarrollarse. Un tercer elemento aquí tiene que ver con algo que nos plantea Carrillo en 2008. Y la idea general es los procesos que ocurren en los primeros años de vida van a influir de manera significativa durante el proceso vital de cada individuo. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Los primeros lazos afectivos que establece el niño con los adultos son los que construyen ese mundo subjetivo.
y es la base de su proceso de socialización. Carrillo aquí lo que nos está planteando es que el proceso del desarrollo humano se lleva a cabo gracias a esas relaciones bidireccionales con ese otro. Y en ese sentido, digamos que esto es bien importante en lo que va a constituir el desarrollo integral del niño. Otra idea general que tenemos acá frente a esa definición del vínculo afectivo tiene que ver con otra autora que es Goicoechea, que también nos habla del vínculo, y ella nos plantea que los vínculos afectivos son personas, o sea, ella habla no solamente de relaciones, sino de personas que han constituido relaciones con el niño. Es decir, cada uno de nosotros, en cierta manera, vivencia un vínculo, en donde o en las que ha invertido sus propias emociones. Si nosotros recordamos nuestra infancia, claro, hay unos vínculos afectivos primarios que son los que hacemos con nuestros familiares, pero también constituimos otro tipo de vínculos muy interesantes con maestros, con cuidadores que están allí en nuestra primera infancia y de los que tenemos unos muy gratos recuerdos. Frente a eso ya nos dice que entonces todas las personas vivenciamos o mostramos un vínculo afectivo en donde durante ese tiempo hemos invertido tiempo, emociones, hemos cultivado y nos hemos comprometido con ese otro en un proyecto común de relación. Y esa persona para el niño, esa persona y el proceso como tal se convierte en personas únicas y no sustituibles, es decir, no es fácil llegar a sustituir ese vínculo de cuidador por otro cuidador. De hecho, cuando se hace ese cambio, pues puede tener algún efecto en la salud emocional del niño. Otra idea que aparece allí sobre el vínculo, pensando en hacer una definición sencilla para todos y cada uno de nosotros en nuestra calidad de padres o cuidadores de niños, es pensar que los vínculos afectivos se entienden como una relación de cariño, de amor recíproco entre diferentes personas. Todos los seres humanos nacimos y vivimos en una familia y en una sociedad, indistintamente de cómo esté conformada esa familia, ¿no? Los vínculos afectivos en ese sentido están presentes en prácticamente todas las relaciones que planteamos con las demás No, personas. Natalia, no, Su no, no, no. influencia en los diferentes actos y comportamientos, así como en el desarrollo de los niños y las niñas, eso es algo que difícilmente se puede discutir, ¿no? Y aquí hay una idea también muy interesante que nos plantea lo siguiente, y es el primer vínculo afectivo y el más especial, aquel que va a marcar para toda la vida, en el que es el que establecen los niños y las niñas con los padres o los adultos más cercanos. Por eso, la relevancia que podamos tomar un tiempo en nuestra agenda para reflexionar sobre la forma de construir estos vínculos y también de mantenerlos, ¿no? Porque muchas veces se pueden construir los vínculos, pero los vínculos afectivos pueden ser o seguros o vínculos inseguros. Es por eso importante también aquí entender que si hablamos de un vínculo seguro en la infancia, estos vínculos van a influir en la capacidad que tienen los niños de tomar decisiones, de fortalecer su autoestima, de tener seguridad, de tener confianza ante la vida, de lograr desarrollar todas sus habilidades de inteligencia emocional, pero también de las demás inteligencias para que ellos puedan establecer relaciones afectivas sanas en el futuro. Quiere decir que cuando establecemos vínculos afectivos no seguros en la infancia, pues va a suceder todo lo contrario. Tenemos entonces niños inseguros, niños emocionalmente inestables, que se les dificulta construir relaciones afectivas saludables con los demás. Bueno, y ante eso seguimos preguntándonos, ¿y entonces qué relación puede tener el vínculo con los procesos de aprendizaje? Bueno, aquí con esto quiero decirles que cuando hablamos del proceso, de los procesos de aprendizaje, estamos hablando también del desarrollo integral de los niños y de las niñas. Es decir, estamos abarcando como todo un espectro muy amplio en donde el proceso de desarrollo de los niños y de las niñas se da de manera paso a paso, es decir, no ocurre todo al mismo tiempo. Así como hay un desarrollo físico, también hay un desarrollo que ocurre frente a su personalidad y frente a cómo conciben y conocen el mundo. Y
pensando en el vínculo afectivo, hay 3 elementos a saber y a conocer que son vitales para que este aprendizaje se dé. Un primer elemento tiene que ver con los estímulos. Bueno, y cuando hablamos de estímulos, ¿a qué hace referencia? Bueno, es a todas aquellas acciones propias del entorno en donde nace y crece el niño. Los estímulos entonces son todas aquellas acciones externas que pueden generar un impacto o una reacción en los niños. Es importante entender hasta aquí que el estímulo primario se va a tejer en la casa, en la familia, como el núcleo primario de socialización que acompaña a los niños y en donde ellos nacen. En ese sentido podemos encontrar pues varios tipos de estímulos, ¿no? Estímulos amorosos, protectores, cariñosos, respetuosos, ricos en confianza y en cuidado. Y ahí estaríamos hablando de estímulos que son afectivamente seguros. Pero también podemos encontrar otro tipo de estímulos negativos, como cuáles. Estímulos en donde hay violencia, en donde hay negligencia, en donde hay descuido, en donde hay irrespeto, en donde son carentes de afecto. Eh, También puede ser que un niño encuentre los doble estímulos. Por un lado, en mi familia tengo una persona que sí me ama, pero que me cuida, que me protege, pero por otro lado tengo el descuido, la negligencia, el que dice que hay que dejarlo llorar mucho para que se le ejerciten los pulmones, por ejemplo, o que tiene que el pañal durarle más tiempo. Bueno, pueden haber múltiples estímulos allí. Y lo importante aquí es que el estímulo que le brindemos al niño va a generarle un impacto en su vida y en su desarrollo. No queremos decir con esto que el estímulo es determinante para el desarrollo, sin duda alguna no, pero la configuración del desarrollo integral y del proceso de aprendizaje en los niños es la suma de todos los estímulos que los niños reciben. Y él los va a recibir en los diferentes contextos en los que socializa. Recordemos que en la familia va a socializar alrededor de los 0 a los 3 años y es un tiempo en donde convive las 24 horas del día con diferentes familiares y o cuidadores, en donde tenemos que estar muy atentos a eso, porque ¿qué pasa? Puede ser que de parte de un familiar reciba unos estímulos saludables y afectivos que van a configurar, digamos que un desarrollo integral saludable en el niño, pero por otro lado, si tiene un cuidador que lo maltrata, que lo grita, que no le da la comida a tiempo, entonces va a encontrar como ese contraste continuo. ¿Y el niño de qué va a aprender? Pues de los dos estímulos que recibe, sin duda alguna. Entonces, este es un primer elemento que hace parte de la configuración de los procesos de aprendizaje y del desarrollo integral en el niño. Bueno, un segundo elemento tiene que ver con los modelos de referencia. Los modelos de referencia, estamos hablando de la sociedad que acompaña al niño, las personas que comparten con el niño y que le están ejemplificando cómo dialogar, cómo comportarse en el mundo, cuáles son las reglas, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen. Finalmente, cómo debe ser en la sociedad en la que vive. De esta manera, un niño que nace en una familia donde hay unos lazos, por ejemplo, de amor, de unión, de diálogo, sin necesidad de que nosotros le demos una lección de compartir o de cuidar del otro o de ser solidario, este niño a unos cortos 3 años, si tú le dices compárteme la galleta, el chico la va a compartir. ¿Por qué? De manera voluntaria y espontánea, porque esos son los modelos de referencia que él ha recibido a su alrededor. Pero ¿qué pasa? Que si un niño nace en una familia donde, aparte de recibir estímulos negativos, los modelos de referencia de cómo se comportan y son en el mundo, están presentes la violencia, el golpe, las malas palabras, pues será un niño que fácilmente, sin necesidad de que se lo enseñemos, va a buscar pleito con los otros. Intentará de alguna manera, pues, obtener lo que él quiere de la forma que sea. Aquí es clave entender que esto no es algo determinante, es decir, esto no es algo que si el niño recibe estímulos positivos, entonces siempre el niño se va a portar bien, no, pero proyectivamente es muy posiblemente que lo haga. Cuando no tenemos ese marco de referencia adecuado, pues es posible que
el niño no tenga las conductas, o sea, que un niño a los 3 años, cuando ya tiene desarrollado un gran parte de su léxico, pues escuchemos diciéndolo esas palabras que denominamos como groserías o con un lenguaje muy inadecuado, refiriéndose puede ser a su cuerpo o a sus compañeros de manera violenta, de manera grosera. ¿Y eso por qué sucede? Pues básicamente porque los modelos de referencia que han rodeado al niño le han enseñado eso todo el tiempo. Entonces, aquí es clave entender que cuando nosotros escuchamos, eso es algo que nos lo dicen quizás las profesoras o lo escuchamos muy frecuentemente, que los niños son como una esponja porque todo lo absorben rápidamente, básicamente se refieren precisamente a esto, a que ellos construyen su código de conducta precisamente basados en lo que ellos ven. Un 80% lo aprenden viendo y, y tan solo un 20% escuchando. En sus experiencias todo el tiempo están aprendiendo de lo que ven en los adultos que lo acompañan. Si ellos ven unas conductas, ellos todavía no tienen el tinte de bueno o malo, simplemente lo imitan porque eso es lo que continuamente ven y ese es el modelo de referencia que los acompaña. Y hay un tercer aspecto en esta triada frente a los estímulos, los modelos de referencia y tiene que ver con las relaciones vinculares. Bueno, las relaciones vinculares tienen una relación directa tanto con los estímulos o los modelos de referencia, porque básicamente las personas modelamos las tres. Las personas somos las que brindamos los estímulos, las personas somos los modelos de referencia y las personas somos las que propiciamos que exista una relación vincular o no. ¿Y esto a qué hace referencia? A las conexiones o a los vínculos que el niño puede entablar con los adultos con los que convive. Cabe aquí aclarar que el niño puede convivir con muchas personas, es decir, en mi casa pueden vivir muchas personas, pero el niño no con todas va a tener una relación vincular, sino que ellos van a desarrollar ese vínculo con aquellas personas que se vuelven significativas en su vida, es decir, quien está pendiente de mí, quien satisface alguna necesidad. Si hay una persona que continuamente se niega a alcanzarle el juguete, o a satisfacer una necesidad en el niño, pues el niño simplemente la va a bloquear, por decirlo de alguna manera, y con él no tendrá ese vínculo. Así, en ese sentido, las relaciones vinculares tienen un factor determinante en la niñez. ¿Por qué? Porque inciden en la constitución en el niño de ese modelo de adulto. Es decir, el niño a partir de esta triada aprende cómo es ser adulto en el mundo. ¿Eso de qué se trata? Y aquí hay que tener en cuenta que si no, digamos que si no se proveen estos tres elementos adecuadamente o hay ambivalencia, es decir, digamos que hay como sombras y claridades, hay momentos de pelea, pero también momentos de amor, hay momentos de cuidado, pero también hay fuertes momentos de descuido, pues esto lo que va a generar son como algunas carencias, va a generar esas mismas sombras en la personalidad de los niños. Es por eso que ahí podemos decir en dónde es que están esas distancias que hablábamos antes o esa brecha entre los deseos y las realizaciones. Cuando miramos esa triada, hablamos que estos tres elementos constituyen lo que llamamos el vínculo afectivo. Entonces, esa relación de reciprocidad, esa relación de cariño que hablábamos ahorita, ese vínculo cercano y seguro en la infancia que es el más importante en la vida que un niño pueda generar y que principalmente lo va a hacer con sus padres o adultos más cercanos, básicamente está compuesto por estos tres elementos. Entonces, aquí es digamos que importante Espérame un saberlo. segundo. Sí, escucho por ahí una voz. Bueno, aquí es importante, ¿por qué? Porque sobre estos tres elementos son la base sobre la que se construye el desarrollo integral del niño, por ende, donde se construyen los procesos de aprendizaje. De manera que si el vínculo afectivo se deteriora, encontraremos que niños con alguna afectación en su salud mental, como conductas de ansiedad, como negativismo, como trastornos en el sueño, y por ende todo esto incidirá en la forma en cómo el niño se aproxima hacia el conocimiento,
o en la forma en cómo el niño aprenda o no. No se trata entonces, digamos que como papás a veces hay un afán por buscar varios estímulos para el niño. Y entonces, por ejemplo, acá dentro de los estímulos aparecen todas estas formas, digamos que colóquele música, que póngalo con texturas, que hágale una terapia sensorial, búsquele una buena escuela, un buen colegio. Si usted se da cuenta, eso hace parte de este conjunto de los estímulos. Y está bien, pero eso no será determinante, digamos que si usted observa en la triada, pues será determinante en el factor de estímulos. Necesitamos hacer un equilibrio en la balanza entre buscar unos adecuados estímulos y como adultos ser unos adecuados modelos de referencia y proveer unas adecuadas relaciones vinculares que se trabajen desde el afecto. ¿Por qué? Los niños naturalmente aprenden, es decir, su cerebro está configurado para aprender, así nacimos todos. Pero no podemos olvidar que la base del desarrollo y la base del aprendizaje en los niños está ligada al afecto y ese afecto también en otra medida también está ligada al juego. Entonces eso nos hace pensar en, bueno, y frente a eso, ¿qué acciones prácticas podríamos tejer o cómo lo podríamos hacer? Digamos que frente a esas preguntas, uno pensaría en lo siguiente. ¿Cómo establecer vínculos afectivos seguros? ¿Existe alguna manera para hacer eso? Y bueno, les cuento que sí, existen, digamos, hay muchos autores que nos hablan de eso y nos proveen de una buena riqueza en conocimiento de cómo tener como unas pautas en casa para poder establecer unos vínculos afectivos que sean seguros y saludables y que quizá no sufran de esa ambigüedad. En efecto, hay hogares en donde el vínculo es un vínculo negativo, en donde está siempre marcado por la violencia, por el grito, por el abuso o por el maltrato. Pero digamos que en otra gran parte de la población no es que no haya ese buen deseo por el niño, no es que haya ese cariño, lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar más por la conducta del niño, por la emoción que produce en el adulto y por eso pueden haber esas ambivalencias o esas sombras y esas claridades. Y entonces, por un lado, sí te quiero, pero por otro lado, en algún momento, cuando me refiero al niño, utilizo unas palabras no adecuadas o unas palabras que pueden herir su corazón y herir el vínculo que hemos creado. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de algunas formas en cómo pudiéramos crear un vínculo seguro. Un primer aspecto es manifieste su cariño a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y quiero referirme acá no solamente a los niños, porque a veces uno piensa que manifestar el cariño debe ser solamente a los más pequeñitos. Y hay una condición aquí, es hágalo de manera abierta y sincera. El vínculo es algo que se construye en la infancia, pero que se debe mantener a lo largo de toda la vida. Somos padres no solamente de los pequeñitos, sino que somos padres durante toda la vida. Desde que tenemos a nuestros hijos nos van a acompañar siempre. Entonces, es importante que nosotros busquemos formas abiertas de manifestar ese cariño. A veces pareciera como que los niños cuando pasan de los 8 a 10 años se creara una muralla china entre los padres y los chicos y ya no hay el abrazo, ya no hay el beso, ya no hay esa ternura de acercarse a él por parte y parte. ¿Por qué? Porque ha podido haber ambivalencia en el vínculo que se construyó en la infancia, pero también porque ya no está el mismo interés. Cuando son chiquitos nos parecen tan bellos, tan tiernos, queremos alzarlos y estar con ellos todo el tiempo, además porque son más dependientes del adulto. Pero a medida que van creciendo, van ganando esa independencia que hablamos que queríamos que tuvieran, pero asimismo las manifestaciones de afecto van disminuyendo. Un primer aspecto para que el vínculo seguro se establezca y se consolide y se mantenga a lo largo de la vida es que hayan manifestaciones continuas de cariño de manera abierta y de manera sincera, es decir, no me acerco y abrazo a mi hijo porque le voy a pedir un favor o porque necesito algo de él o para que haga bien las tareas, no. Continuamente puedo expresarle que lo quiero, que lo amo, que es importante para mí y también en esa lucha con esos
mitos que hablábamos en el inicio. Hay muchos mitos en donde pensamos que si mimamos mucho al chico, recuerdan lo que nos respondimos, entonces va a ser caprichoso, va a tener otra orientación sexual. La base de los niños y de su desarrollo es el afecto. Por ende, necesitamos continuamente decirles que los queremos, que son importantes para nosotros. Usted puede utilizar el diálogo, expresiones verbales continuas, pero también usted puede utilizar gestos, cartas, cariño a través del contacto físico. Para ellos eso es muy importante y es vital para su desarrollo. Otro elemento a tener en cuenta aquí es comparta con ellos juegos y situaciones cotidianas. Aproveche cualquier momento del día. La clase, en este momento que estamos en una, construyendo esa nueva realidad, como muchos lo han denominado, ese reinventándonos, es importante aprovechar cualquier momento del día. Si usted todavía tiene la fortuna de trabajar en casa, digo la fortuna porque muchos ya están teniendo que salir a trabajar, aproveche cualquier momento del día, pero si usted no está en casa, haga una videollamada, hágale saber a su hijo que usted está ahí para él, que él sepa que cuenta con usted y aproveche cualquier situación, cualquier momento. A veces pensamos que tenemos que inventarnos un super plan, ir a ver la película, ir al centro comercial, bueno, inventarnos una super comida y no es así. Para ellos es especial una caricia, una palabra de afecto, podernos sentar a ver un programa de televisión, a reír, a contarnos un chiste o a simplemente saber qué pasó hoy en el día. Bríndenles muchas experiencias en que ellos puedan conocerle quién es usted, no solamente conocerle cuando usted está enojado o cuando está muy feliz, sino que pueda conocerlo en todo, digamos que en todo su esplendor, por decirlo de alguna manera. Bueno, un tercer elemento es ayude a los chicos y valide las emociones que ellos tienen. Ayude a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a que ellos puedan colocar esas emociones en palabras. ¿Esto qué quiere decir? A veces como adultos negamos las emociones de ellos. Y es que en nuestro papel, pues de que ya hemos vivido, tenemos más experiencia, a veces damos para nosotros el que a ellos, no sé, se les haya dañado una hoja del cuaderno y por eso estén llorando, para eso para nosotros no es importante. Y decimos, ay, pero si solo es una hoja, eso no es nada. Para que se les haya dañado un juguete, se les haya perdido una piecita especial, para nosotros es menos importante. Justo en este momento en donde los chicos han perdido su calidad de estudiantes de un día para otro y pasaron de ser estudiantes presenciales a ahora ser estudiantes virtuales y que tienen todas sus emociones a flor de piel, es muy importante que como adultos seamos esos adultos seguros que acompañemos, que en esa compañía que le brindamos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, validemos lo que ellos están sintiendo. Las emociones de ellos son importantes y una forma de validarlas es no negándolas, es decir, eso que pasó no es nada, no pasó nada, no, sí pasó y sí es importante y sí les duele. Entonces es importante para ellos que la amiga va a cumplir años, es importante si les mandaron una carta de amor, es importante si el niño tiene un cuerito y le está doliendo mucho. Bueno, hay muchos factores allí que para los niños son importantes y que a veces como adultos los vemos irrelevantes. Pero adicionalmente, ayudémoslos a colocarlas en palabras. A veces los chicos, por ejemplo, como adultos sabemos que es sentir rabia. Usted siente rabia, frunce el ceño, aprieta las manos, se encierra, siente rabia, pero el chico puede sentir muchas cosas y él no sabe qué es eso, simplemente las siente. Ayúdelo a que coloque eso en palabras. Cuando él se sienta muy mal, muy enojado o muy triste, bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿Te duele el estómago? ¿Qué estás sintiendo? Cuéntame. Eso va a ayudarlo a generar empatía con él y a tener un diálogo asertivo y acercarse a él. Tenga en cuenta que la comunicación es lo que hace que se fortalezcan los lazos y es lo que hace posible que crezca la empatía. Un siguiente elemento acá de cómo establecer vínculos afectivos y seguros eh, tiene que ver con escuchar lo que sienten
y lo que piensan, y va muy ligado con validar las emociones. Es importante mostrar interés cuando ellos nos están hablando, a sentirles con la cabeza, mirarlos a los ojos, porque a veces los chicos están hablando y el papá está aquí con el celular. Pues es igual, si yo estuviera acá dando esto y estoy mirando el celular, pues el otro va a tener una imagen sobre mi lenguaje verbal que va a decir, no, eso a ella no le importa lo que está haciendo. Entonces es importante no interrumpirlos mientras hablan, pero sí hacerles preguntas si es necesario al final, como para mostrar que usted tiene interés. Muchas veces ellos llegan a contarnos historias fantásticas, cosas que vieron en la televisión, que leyeron en un libro, y de pronto usted en su afán del día no comprende todo lo que le están diciendo, pero es la forma en que ellos quieren compartir también experiencias con usted. No juzguemos lo que ellos nos dicen. Son las emociones y pensamientos que nos están compartiendo. Y si se sienten libres para expresarse, qué mejor que lo puedan hacer con nosotros. Cuando los escuchemos, mostrémosles siempre ese aprecio, esa aceptación, como ese valor por lo que nos están diciendo. Demostrémosles de esa manera que ellos son importantes y esa es una forma también de demostrar afecto. Otro elemento acá a tener en cuenta es seamos conscientes de nuestros propios pensamientos y sentimientos como adultos. Como adultos tenemos unos sentimientos que se afloran, por ejemplo, cuando la conducta del niño no es la adecuada o consideramos no es la adecuada. El niño se enojó y vino y botó todo y no es una conducta adecuada. Entonces, eso en nosotros genera automáticamente unas conductas para algunos puede ser gritar, exaltarse, para otros decirles que les va a castigar. Y bueno, pueden aparecer allí un montón de pensamientos y sentimientos. Como adultos, intentemos tener un control sobre esos sentimientos negativos. ¿Y cómo tenemos un control? Eso no ocurre solamente en el momento de la reacción del niño, sino que previamente nosotros tenemos que como que prepararnos y saber qué es lo que nos produce la conducta del niño. Hay conductas en los niños que a cada uno nos alteran. A algunos puede ser el grito, a otros puede ser escucharlos llorar, a otros puede ser la pelea entre niños, a otros puede ser la bulla que generan los niños. Entonces, siéntese usted y medite, mire hacia adentro y diga, ¿qué es el sentimiento que me genera esa conducta en mí? Y no intente controlar la conducta en el niño, intente primero controlar su sentimiento. Revise bien qué es lo que usted está sintiendo. Colóquelo en palabras, así como ayudamos al niño a poner su emoción en palabras, coloque su emoción en palabras. Ve, a mí es que me da rabia cuando escucho tanta bulla porque no me dejan concentrar, por ejemplo. O me da rabia cuando salgo y miro todo el desorden, yo acabo de organizar la casa y tienen todo vuelto al revés. Eso me da rabia, listo. Cuando usted logre dominar o hablar con usted mismo sobre esos sentimientos, podrá entonces eh, entablar un diálogo mucho más asertivo con el niño, no desde el regaño, sino desde cómo la conducta que él está teniendo le puede a usted afectar y cómo pueden entrar como en algún tipo de negociación. Otro elemento es dialogue siempre. Comparta situaciones, experiencias, invéntese cosas, invéntese hacer una receta, invéntese visitas. Es fundamental que existan momentos especiales que usted comparte con sus hijos. Eso es esencial en la vida para poder construir relación. Y ojalá que todas esas vivencias y experiencias que usted crea en su casa, pues no estén sumadas o no tenga que ir relacionadas directamente con un nivel de consumo. Es decir, porque muchas veces lo que le hemos creado al niño es que esas experiencias se construyen alrededor de algo que podemos comprar. Pero a veces esa felicidad no se construye alrededor de esas cosas, se construye alrededor de jugar juntos, de pasar un tiempo juntos, de cocinar juntos, de salir al parque juntos. Entonces, busquemos esas experiencias que podamos compartir con ellos. Otro elemento tiene que ver con que el afecto no riñe con la autoridad. A veces pensamos que entonces porque somos muy afectuosos, entonces hay un dicho muy común y es que los niños se pasan por la galleta. Los padres que están aquí me entenderán, es decir, los niños no obedecen, no tienen normas, no hay reglas. Es vital en todo momento expresar el afecto, hacer que el niño se sienta querido y aceptado. Eso está claro, ¿cierto? Pero para que los niños desarrollen sus habilidades es fundamental
que adicional a ese afecto hayan unas normas, hayan unas reglas que colocamos en casa. Entonces, no quiere decir que lo uno no va en línea de lo otro. Colocar normas en la casa no quiere decir que no queramos a los niños, por el contrario, colocamos esa serie de normas porque esa es una forma de ayudarlos a modelar sus conductas, los ayudamos a modelar un comportamiento. Por eso es importante que esas normas, entre más pequeños sean los niños, sean cortas, sean claras. Es decir, si al niño le damos una norma, no puedes dormir hasta tarde porque si no, hasta el otro día no vas a poder madrugar a las clases. La norma ahí, en la misma norma en su peso de construcción dialógica se cayó. Hay que construir una norma como todos los días nos acostamos a las 8 de la noche. Si ese es el horario que todos entablamos para acostarnos. Pero como adultos a nosotros ser primero el modelo de la norma, porque es difícil colocar normas cuando nosotros como adultos no somos capaces de modelar la misma norma. El afecto en sí mismo va en línea de que podamos establecer una autoridad y unas normas adecuadas. Y con esto recuerdo un ejemplo que estudiaba en algún momento y es cuando tenemos una flor, por ejemplo, una orquídea en casa. Al lado de esa flor, para que la flor no vaya hacia donde ella quiera, colocamos una vara, ¿cierto? Colocamos como un tutor. Ese tutor lo hacemos para que la flor salga en su máximo esplendor. Por experiencia propia, porque tengo orquídeas en mi casa, en algún momento decidimos no poner el tutor. Pues lo que hizo fue que la flor se consumió las hojas, ella salió por donde quiso y pues no, dejó, digamos que esa florescencia se acabó muy rápido. Cuando amamos a los niños, así como ese tutor a la orquídea, ponemos unas normas que nos ayuden a guiar el camino de los niños. ¿Por qué? Porque los amamos, porque queremos verlos en su máximo potencial, en su máximo desarrollo. Bueno, otro elemento aquí a tener en cuenta para establecer vínculos afectivos es, bueno, pasemos tiempo con ellos. A veces en los adultos aquí hay como una dualidad, a veces como un conflicto, porque decimos, bueno, hay como que como adultos hay muchas cosas con las que tenemos que cumplir, hay que trabajar, pero también hay que cuidar a los niños, pero quizá también usted tenga otros compromisos. El tiempo es una condición imprescindible para la creación del vínculo, no solamente en cantidad, y esto es algo que comúnmente lo escuchamos, sino también en calidad. Es decir, de nada sirve que usted esté todo el día en la casa si usted nunca habla con el niño. Pues usted pasa tiempo con ellos, pero no generó experiencias. Pero tampoco de nada sirve que usted trabaje todo el día y el poco tiempo que llega a la casa está peleando o solamente está pendiente de revisar si se hicieron todos los deberes del día. A veces es entendible y quiero que ante eso no se sienta señalado, sino que usted pueda sentirse en cómo lo puedo hacer mejor. Y es, bueno, todos lo vivimos, yo también trabajo y tengo que mirar cómo genero ese tiempo con ellos. Y es, pensemos en cómo si es una hora al día, si son 20 minutos al día, cómo podemos generar calidad a través de un juego, a través de compartir, a través de dialogar. Es posible que como adultos estemos cansados, pero los niños y los jóvenes y los adolescentes necesitan de ese tiempo con las personas más cercanas con las que han construido ese vínculo, que son ustedes sus padres. Bueno, otro elemento acá es muestre abiertamente su afecto hacia los demás miembros de la familia. Los pequeños imitan de forma inconsciente los modelos afectivos que ven en la familia. Si ellos ven que todos se abrazan y se quieren y se saludan de beso, pues ellos lo van a hacer automáticamente sin necesidad de que se los enseñemos. Es importante que vivan en un ambiente donde exista un sano vínculo afectivo. Si los niños, por el contrario, ven todo el tiempo que estamos gritando y peleando, ellos naturalmente van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo aprenden de cómo nosotros nos relacionamos con los otros. Entonces, sabemos que en las familias y en la convivencia pueden haber peleas, pueden haber conflictos. Tratemos de que esos conflictos no toquen la vida de los niños. Y un último elemento es refuerce los gestos espontáneos de cariño y apego de los niños y de las niñas. Cuando un niño se siente amado
el niño automáticamente tiene unos gestos espontáneos de cariño, como acercarse y abrazarlo, como acariciarlo, como darle besos, y a veces ante eso muchos adultos los miran y los ven como algo extraño, como que no saben cómo responder. Si un niño se acerca a usted y es afectivo con usted, pues lo mínimo que yo como adulto puedo hacer es ponerme a su altura, agacharme a la altura del niño, abrazarlo y ser saludablemente afectivo para él o para ella. Ese refuerzo afectivo lo que va a hacer es enseñarle automáticamente al niño que el abrazo sí se puede dar, que el beso es saludable. Obviamente todo esto dentro de un protocolo de lo que implica la protección infantil, ¿no? Es decir, estamos hablando en este caso de los niños más cercanos, que es nuestra familia, y cuando hay niños que no son tan cercanos, en el caso de que somos educadores, yo soy educadora, y ellos tienen estos vínculos, pues es un vínculo que también se construye, pero que debe ser dentro del marco del cuidado de la intimidad del niño sin que esto vaya a poner en riesgo todo el elemento de protección infantil. Entonces, con esto quiero invitarlos. Digamos que esta es una invitación, una provocación para que usted a través de todas las acciones, todas estas letras que aparecen en las manos, es las acciones, las palabras, el cariño, los gestos, todo lo que usted pueda tejer, que está en su mano, pueda tomar, abrazar, invitar a todos los niños que tiene a su alrededor y ayudarlos a tener un vínculo afectivo saludable para que eso se vea reflejado en un sano desarrollo de su personalidad y en un proceso adecuado de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos y bueno, no sé si tenemos preguntas. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, señora, se Sí, escucha. escuchamos. Al principio usted dijo que habían vínculos no afectivos no sanos, que donde el niño se quedaba inseguro. Entonces yo no entendí como muy bien eso, porque dijo una partecita que los niños se creaban como solitarios y que casi no hacían amigos. Entonces no entendí porque, por ejemplo, yo tengo una niña y, y ella casi no es sociable, pero entre mí yo pienso que nunca le he dado un vínculo pues como malo, porque yo siempre pues trato de, ella y yo somos como, muy, digamos, le doy mucho amor y ella también, y bueno, así. Entonces no entendí como la parte de vínculo como malo, por decirlo así. Gracias, Daniela, gracias por tu pregunta. Bueno, en efecto tocamos algo muy por encima y es que también se pueden constituir vínculos afectivos inseguros. Y esos vínculos afectivos inseguros, puedo poner un ejemplo, es, por ejemplo, cuando yo le digo al niño que lo amo, pero mañana el niño se porta mal y yo le digo, por lo que tú hiciste, yo ya no te quiero. Eso es un vínculo afectivo inseguro, porque estoy jugando con la base de su desarrollo, que es el afecto. A veces son cosas que inconscientemente hacemos, ¿no? Es decir, como que uno dice, ay, sí, yo lo he hecho. ¿Y eso crea eso? Sí. Eh, Cuando jugamos, por ejemplo, un castigo es quitarle la comida, por ejemplo. Entonces, la comida es algo que no puede estar dentro de la base de la disciplina o autoridad con el niño. Entonces, ese puede ser un vínculo afectivo inseguro. Otro ejemplo, yo soy la mamá, pero yo trabajo y lo cuida todo el día mi suegra. Pero resulta que mi suegra no baña al niño a tiempo, no le cambia el pañal a tiempo, o si está más grandecito lo grita, lo regaña, pero cuando está delante de mí le dice que lo quiere. Pero cuando yo ya luego estoy con el niño no me cuenta nada a mí porque la abuela le ha dicho que si me llega a decir, ay, que luego se las ven. Eso a veces pasa. Entonces, eso hace que el niño tenga un vínculo afectivo inseguro. No quiere decir, Daniela, que es el caso de tu niña. Realmente tú tendrías que entrar a mirar bien qué más cosas, como que acá hay como unos elementos para analizar, pero que tú pudieras explorar mucho más en el día a día de la niña, en tu léxico, en cómo ella te expresa el afecto que puede estar pasando allí. Adicional, hay otro tema, es cuando uno dice una cosa y hace otra, ¿sí? Como el ejemplo de que te quiero mucho, pero entonces te castigo, o cosas así que no tienen como coherencia, llamémoslo uno con lo otro. Tener presente que el tema de comida en lo posible no es el premio y no es el castigo,
que me comporté bien, entonces tengo el helado, pero como me comporté mal, entonces se tiene que tomar la sopa, ¿sí? Comida es comida como un elemento vital y que si en la casa hoy hay sopa, pues hay sopa. Y si un día se puede comprar el pollo chévere, entonces existe el pollo chévere, pero no porque tenga necesariamente relación con castigo o con premio de alguna manera. Bueno, hay otra pregunta de Marixa. Ella pregunta, ¿es bueno o malo que los niños se enteren de los problemas maritales de los padres? Bueno, a mí debo ser honesta, a mí la expresión bueno o malo me causa a mí, Esmet López, un conflicto. Eh, y pongámoslo entonces en este término, no es adecuado, no es adecuado. Es decir, hay edades, ¿no? Y recuerde que su esposo o su esposa, aparte de ser su pareja o su cónyuge, es también padre. Entonces hay que tratar que el niño no tenga conflicto en esa imagen, porque es que para el niño ese señor o esa señora es su papá o su mamá, no es su esposo. Entonces para él es muy difícil entender que con él es buen padre, pero con su mamá es mal esposo, o lo contrario. Obviamente, él con el tiempo se va a dar cuenta, es decir, usted de pronto tenga un afán en eso, pero él con el tiempo se va a dar cuenta de quién es esa otra persona, si está al pendiente, si no está al pendiente. Entonces, en lo posible, tratemos de que el niño construya un adecuado concepto de su papá o de su mamá, sin que eso tenga una relación directa con que es un bueno o un mal esposo. También es importante en este tema saber que son relaciones diferentes. Un tema es la relación de pareja y otro tema es la relación de papás. Entonces, de alguna manera, cuando yo soy pequeño, está mi mamá y está mi papá. Más adelante el niño crece o ya es adolescente y posiblemente encuentra como una especie de aliado, ¿sí? Pero es que es muy complejo porque está en la mitad, ¿sí? O sea, está acá. Y mi mamá, bueno, o con todo lo cosas por cambiar, pero igual es mi papá, ¿sí? Entonces yo quedo en la mitad, pero no puedo elegir. No se intenta, por ejemplo, no buscar esas alianzas, son papás independiente de lo que suceda en la relación de pareja, continúen o no continúen, van a seguir siendo mamá y papá. En ese orden de ideas, ese rol no se va a perder. Uno tiene expareja o excónyuge, ex amigo, pero no tiene ex papá o ex mamá, ¿sí? Entonces, como estamos protegiendo a esta persona, en teoría mamá y papá siempre quieren lo mejor para su hijo y lo mejor es que esté emocionalmente estable. Más adelante posiblemente se da cuenta porque observa, porque escucha, porque está en el medio de un conflicto, de una situación, y esto viene muy ligado a las preguntas que uno empieza a hacerse, ¿es mejor seguir como pareja? ¿Es mejor separarse? ¿Es mejor que él vea, que escuche, que viva esas situaciones? Y pues cada tema empieza como a tener sus aristas, cada historia es completamente diferente, pero sí sería muy interesante de que toda su edad y asociado a eso tener siempre presente que mamá y papá van a estar en la vida de ese hijo, así sea adulto, así se case el día de mañana o tenga su familia, sigue su mamá y sigue su papá. Bueno, hay otra pregunta. Karen pregunta, cuando en casa el niño es muy consentido, pero al salir al exterior pelea con todos los otros niños, ¿ese afecto que se le da en casa influye en la que sea tan peleón? Bueno, eh, esta es, digamos que una de las preguntas precisamente que están, me hace pensar, más allá de, pues, de que es una situación real, que también se albergan los mitos. Por eso nos dicen, no lo consienta tanto porque se vuelve caprichoso. Y bueno, es que una cosa tiene que ver consentir y otra cosa es el afecto. Entonces, es que las dos se parecen, pareciera que van por el mismo camino, ¿no? Entonces, cuando yo consiento algo es que yo permito que pasen algunas cosas y que a veces esas cosas son adecuadas y a veces no tanto. Entonces habría que mirar si estamos hablando de lo mismo.
Cuando hablamos de afecto, estamos hablando de que proveemos, recuerden, los estímulos adecuados. Somos personas que ejemplificamos un modelo de referencia, pero también que proveemos una relación de apoyo, de cariño recíproco. Habría que mirar el niño cómo responde a eso que le estamos brindando. ¿Solamente las peleas se dan en el exterior o también se dan en la casa? Cuando hablamos de consentir, estamos hablando que permitimos que a veces tenga como una conducta inadecuada dentro de la casa y la negamos, o sea, no está pasando nada. El niño botó los zapatos y no está pasando nada, sino porque es que a veces tendemos a irnos por esa línea más delgada de que cuando consentimos apapachamos y es el abrazo y no hay normas o no hay reglas. Entonces, no, por eso hablamos que un punto es que la autoridad no dista del afecto. Entonces, allí no, si el afecto se ha dado de manera saludable, eso no influye en que el niño sea peleón. Por el contrario, un afecto, un vínculo afectivo dado de manera saludable incide en que el niño sea comprometido, sea solidario, sea muy atento a las necesidades que tienen los demás y las responde de manera responsable. Nos tocaría ver como el significado de la palabra consentido, ¿sí? Porque generalmente uno dice, mi hijo es consentido o yo consiento a mi hijo, pero uno se refiere es que lo mima, que lo cuida, que lo consiente, ¿sí? No el consentido de que es como permisivo, le cambia la regla, le cambia la norma o no es claro en lo que le está diciendo. ¿Sí? Entonces, existe como el consentido de que sí, yo lo mimo, estoy pendiente, le doy la comidita, le organizo todo, pero lo mimo. De pronto, ahí el consentido que nos está hablando es más de que no es clara la situación y pasa a ser más permisivo. Como Sí, diría uno coloquialmente, alcahueta en cosas, ¿sí? sí. De que no es claro en decir, nos acostamos a las 8 porque esa es la hora que el adulto entiende que es necesario que se acueste para poder estudiar al otro día. Sí, y puede pasar, por ejemplo, nos acostamos a las 8 y entonces el niño viene y se me acerca y me da el beso, el abrazo, y entonces yo ya le digo, ay mami, déjame un ratico más, y entonces yo consiento porque lo mimo y porque él me mimó a mí. Bueno, cedamos y yo como adulto soy la misma que rompo la norma. Entonces, miren que el límite es muy, muy estrecho y la invitación a todos los que nos escuchan hoy es primero revisemos nuestras conductas como adultos, porque ahí está el dilema. Cuando revisamos nosotros nuestras conductas como adultos, sabemos qué tan permisivos somos con el otro y ese afecto, si se vuelve consentimiento o realmente va en la línea de desarrollar ese proceso que queremos. Ujú. Bueno, otra pregunta que me hacen acá, pero por el teléfono, es ¿qué relación tendría en la parte de vínculo cuando los papás están solos? O sea, solo mamá. O solo papá. Frente a eso, el reto Exacto. es mayor. O sea, básicamente el reto es mayor. No quiere decir que no se pueda hacer. Eh, Hay un autor muy, muy bello que les invito si tienen la oportunidad, se llama Boris Cyrulnik, y él nos habla que los niños, Que escribirlo. sí, lo voy a escribir acá, los niños necesitan al menos de un adulto que esté locamente enamorado por ellos, de ellos, para que ellos salgan adelante. O sea, realmente es algo bellísimo escuchar eso. Y de hecho él desarrolla toda una teoría sobre eso y dice que los niños cuando vienen al mundo se encargan de buscar a quién enamorar. Por eso son tan tiernos, por eso sus gestos. Entonces ellos enamoran, bueno, creo que lo estoy escribiendo bien, voy a ver, Cirulink. Eh, y básicamente a quienes nos preguntan eso, es decirles, si usted es papá o mamá que por alguna razón le tocó solito y no tiene esa otra red de apoyo, bueno, si usted puede con su familia extendida generar una red de apoyo, perfecto. Pero si usted no, definitivamente no lo puede hacer, le puedo decir es, usted sí puede tener unos vínculos afectivos seguros con su o sus hijos y puede lograr que ellos tengan un proceso de aprendizaje adecuado, pero mejor aún, puede lograr que ellos sean esas personas que hablamos al comienzo, personas de bien, que es lo que todos queremos. Entonces le va a tocar un poquito más difícil por el tiempo, por los retos,
pero lo va a poder hacer sin duda alguna. Sí, es importante tener esa idea clara porque el concepto de familia en los últimos años ha cambiado mucho, ¿sí? Y anteriormente uno tenía como esos imaginarios de que es la mamá, el papá y muchos hijos, pero ha cambiado tanto que ya de pronto no encontramos mamá y papá, sino solo mamá o solo papá, ¿sí? O de pronto una persona de una generación anterior, abuela o Ujú, bisabuela, ¿sí? Entonces, así es. si yo entiendo que solamente tengo una persona, pero con esa persona puedo hacer todo el proceso vincular, súper, me genera más tranquilidad. Correcto. Bueno, Lady nos pregunta, ¿qué síntomas o características me pueden alertar de que el niño tiene carencias afectivas? Ok, gracias, Lady. Básicamente son las conductas. Entonces, ¿qué es lo evidente en un niño? Eso no se saca con un examen, como cuando vamos al médico y nos toman un examen de sangre. Es más fácil aún. Observe sus conductas. Cuando tenemos un niño que no juega, en lo que hablábamos decíamos que la base del desarrollo es el afecto, pero por el otro lado hay una arista como una pata en el árbol que se llama el juego. Un niño que no juega es un niño que algo le está pasando, que le cuesta involucrarse en ese juego con los otros niños, es decir, él puede que pelee, que no entable diálogo, pero si definitivamente en todos los juegos pasa lo mismo, ahí pasa algo. Un niño que llora con frecuencia, es decir, que siempre se le nota muy triste, muy carizbajo, nada lo anima. Esa es otra, digamos que otra alarma. Eh, que puede haber una carencia afectiva, pues estamos hablando de tipo fuerte, ¿no? Pueden haber, pueden haber otras de menor nivel, pero digamos que hay conductas que pueden ser eso o pueden ser otra cosa, trastornos en el sueño, cambios bruscos en el apetito, pero en este momento de cuarentena, por favor, papás, no se alarmen, porque justamente hay un reporte de que todas esas conductas se han alterado en este tiempo porque los niños están encerrados. Pero básicamente podríamos hablar de esas, no sé si tú en tu experiencia tengas algunas otras que nos puedas compartir. Bueno, con tema de juego, recordemos, es importante saber que los niños juegan diferente, de acuerdo a la edad en la que están. Si yo me imagino un jardín infantil y me pongo a ver así, los niños juegan solos, ¿sí? De pronto este está allá, y este es mío, y este juguete es mío, y me lo quita y la pataleta, y va a jugar de una forma diferente, como si yo tuviera un niño en primaria que ya me hace juego de grupo, entonces juegan a los famosos, los llevas, ha cambiado porque tenemos redes sociales y el famoso. Observamos en la piel, ¿sí? Está de pronto situación en un síntoma, no me hace que yo tengo acá una pieza, tengo otra, tengo, y entre más información tengo, más posibilidades de imaginarlo y de pensar. Piensan de hablaba Esmeda al inicio de toda la teoría que hay, súper chévere. Está vigente. Esto no es vínculo. Y hay una teoría también muy buena de cómo mi vínculo inicial va a determinar mi vínculo en la infancia, en la adolescencia y en la adulta. Entonces, esas situaciones de vínculo que tenemos de alarma, sí, los signos de alarma, eh, podemos observarlas en la niñez, pero también en la adolescencia. No todo está al inicio. ¿Por qué? Que en otra parte que es colegio, profesores, y puedo también cifras de rentabilidad, ya me está configurando como cosas mucho más complejas y más grande pues está la persona. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas.
ya creo que todas las personas que preguntaron tienen su respuesta. Vuelvo y muchas gracias por la aceptación de la invitación, muchas gracias por la conexión, súper chévere desde Bogotá con este clima caloroso, no sé allá cómo esté, supongo que frío. Frío, frío, mira la chaqueta, lo Ah, dice. sí. No, acá está haciendo ya calorcito. Eh, Qué bueno que el colegio también se vincule a esta parte, que el proceso educativo entienda lo que se entiende en el proceso del desarrollo de los niños, en la parte de desarrollo psicológico, y que si de alguna manera se puede vincular la parte de salud con la parte de colegio, el niño avanza y el proceso de vincular y familiar está muy bien. Eh, Bienvenidos nuevamente a la parte del simposio. Iniciamos con este tema porque es supremamente importante para que ustedes tengan un panorama amplio de cómo el proceso vehicular no solamente es de bebés, sino que trasciende muchas cosas. Trasciende tanto que llega hasta la parte de educación. ¿Sí? Entonces, no es solamente de que tuvo o no tuvo o que pesar no pudo, pero avanza y el proceso de vínculo es lo que va a generar una estabilidad emocional, una estabilidad en el aprendizaje, una estabilidad en el colegio y pues la idea es poder ver la lactancia materna desde todos sus aristas. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo y les comento si requieren el certificado de asistencia. Entonces me escriben al correo. Ya tengo aquí a fin de mes se están enviando. Los invito para hoy a las 7 de la noche, depresión postparto y durante esta semana de 5 a 8 también las charlas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ánimo en este camino de ser mejores padres y ser mejores personas. Todos estamos caminando. Bueno, así que estén muy bien y fue un placer compartir con ustedes en esta noche. Gracias por escucharme. Ok, nos vemos a las 7. Chao. Chao.